Ahora nos corresponde el tema de palanca. La palanca es una máquina simple que consiste en una barra rígida apoyada en un soporte alrededor del cual puede girar. La palanca se usa para levantar una carga aplicando una fuerza pequeña. Los elementos que componen a la palanca son los siguientes: el punto de apoyo llamado fulcro, el peso del cuerpo que se va a cargar, el cual se denomina fuerza resistente o fuerza de resistencia y se representa con Fr. Esta es la fuerza de salida. También está la fuerza aplicada, que esta es la fuerza motriz, que se representa con una F y una M, y esta es la fuerza de entrada. Además está la distancia entre el fulcro y la fuerza resistente, que recibe el nombre de brazo resistente o brazo de resistencia y que se representa con una B y una R. Y está la distancia entre el fulcro y la fuerza motriz, que se llama brazo motriz y se representa con una B y una M. En la imagen podemos percibir o podemos identificar cada uno de los elementos de una palanca, y en este caso acá pues lo que tenemos en medio es lo que se denomina fulcro o punto de apoyo, y tenemos una fuerza resistente o una fuerza de resistencia y una fuerza motriz. La distancia que hay entre el fulcro y la fuerza resistente se denomina brazo resistente o brazo de resistencia, y la distancia que existe entre el fulcro y la fuerza motriz se denomina brazo motriz. La ecuación que caracteriza a la palanca se obtiene al aplicar la condición de equilibrio de rotación, la cual se expresa por Fm por Bm es igual a Fr por Br, en donde Fm significa magnitud de la fuerza motriz, Fr magnitud de la fuerza resistente o de la fuerza de resistencia, Bm brazo motriz y Br brazo resistente o brazo de resistencia. Entonces, en la ecuación sería fuerza motriz por brazo motriz es igual a fuerza de resistencia por brazo de resistencia. Las palancas se clasifican en tres tipos de acuerdo con las localizaciones del fulcro, la fuerza motriz y la fuerza resistente. Están las palancas de primer género, en donde dice el fulcro se encuentra entre la fuerza motriz y resistente. También se le llama interapoyada. Las tijeras son palancas de este tipo. Entonces, como podemos apreciar acá, en las palancas de primer género el fulcro va a estar entre la fuerza de resistencia y la fuerza motriz. Y las tijeras es un ejemplo claro de este tipo de palanca. Están también las palancas de segundo género, en donde la fuerza resistente se encuentra entre la fuerza motriz y el fulcro. También se les conoce como interresistente. La carretilla es un ejemplo de este tipo de palanca. Como podemos apreciar acá, la fuerza de resistencia se encuentra entre el fulcro y la fuerza motriz, y la carretilla es un ejemplo claro de las palancas de segundo género. Y por último están las palancas de tercer género, en donde la fuerza motriz se encuentra entre el fulcro y la fuerza resistente. Se le conoce con el nombre de interpotente. La pinza para depilar es un ejemplo de este tipo de palanca. Entonces apreciamos acá que la fuerza motriz se va a encontrar entre la fuerza de resistencia y el fulcro. Y las pinzas para depilar es el ejemplo de este tipo de palanca. Entonces, cuando nos pregunten por tipos de palanca, sabremos que hay de primer género, de segundo género y de tercer género. Vamos con los ejemplos. El ejemplo número 1 dice: si se quiere mover una caja que pesa 400 newtons con una palanca de primer género de 1 metro de longitud, si el fulcro se encuentra a 0.20 del extremo donde se ubica la caja, inciso A, calcula la magnitud de la fuerza motriz. Si esta se aplica en el otro extremo de la barra. Inciso B, ¿cuál es la ventaja mecánica real de la palanca? Entonces, vamos con los datos. Dentro de los datos tenemos que la caja pesa 400 newtons. Entonces, si hacemos una figura que represente al problema, tenemos la caja que tiene un peso de 400 newtons y esa sería nuestra fuerza de resistencia. La colocamos. Luego dice que el fulcro se encuentra a 0.20 del extremo donde se ubica la caja. Entonces, de donde está la caja a 0.20 metros se encuentra el fulcro. A eso se le llama brazo de resistencia. Entonces, el brazo de resistencia equivale a 0.20. Luego, como sabemos que esa palanca tiene 1 metro de longitud, es decir, toda la longitud de la palanca es de 1 metro, desde el fulcro hacia donde se va a aplicar la fuerza motriz, que es en el otro extremo, tenemos por lo tanto 0.80 metros. ¿Cómo sabemos que son 0.80? Bueno, porque a 1, que es la longitud total de la palanca, le vamos a restar el 0.20 metros, que es el brazo de resistencia, y al restar 1 menos 0.20 nos queda 0.80, que sería nuestro brazo motriz en este caso.
Por lo tanto, lo que hay que averiguar es la fuerza motriz en este caso. Y lo vamos a hacer a partir de esta ecuación que nos dice que la fuerza motriz por el brazo motriz es igual a la fuerza de resistencia por el brazo de resistencia. Como lo que queremos saber es el valor de la fuerza motriz, despejamos Fm y Bm o brazo motriz lo trasladamos. Aquí está multiplicando, del otro lado divide. Por lo tanto, nos quedaría que la fuerza motriz es igual a fuerza de resistencia por brazo de resistencia dividido el brazo motriz. Acá únicamente hacer énfasis en lo siguiente. Tanto el brazo motriz como el brazo de resistencia tienen que estar en la misma unidad de medida de longitud. En este caso, ambas están en metros y ahí está correcto. Pero si tuviéramos, por ejemplo, una en metros y la otra en centímetros, tendríamos que hacer una conversión. En este caso no es necesario, por lo que procedemos a realizar la operación. Sería fuerza de resistencia, que es 400 newtons, por brazo de resistencia, que equivale a 0.20, dividido el brazo motriz, que es de 0.80 metros. Simplificamos los metros y en este caso entonces la respuesta nos va a quedar expresada en newtons. 400 por 0.20 dividido 0.80 nos da un resultado de 100 newtons. Entonces, en este caso, la fuerza motriz sería de 100 newtons. Ahora, en el inciso B dice cuál es la ventaja mecánica real de la palanca. Recordemos que la ventaja mecánica real es igual a la fuerza de salida dividido la fuerza de entrada. Sabemos que la fuerza de salida es igual a la fuerza de resistencia y la fuerza de entrada es igual a la fuerza motriz. Entonces, la ventaja mecánica real sería igual a fuerza de salida o fuerza de resistencia dividido entre fuerza de entrada o fuerza motriz. Nuestra fuerza de resistencia es de 400 newtons, por lo tanto en el numerador colocamos 400 newtons dividido entre la fuerza de entrada o fuerza motriz, que ya sabemos ahora que equivale a 100 newtons, entonces dividido 100 newtons. Simplificamos los newtons y hacemos la división. 400 dividido 100 nos da un resultado de 4 y esa sería la ventaja mecánica real de nuestra palanca. Ahora vamos con el ejemplo número 2. Dice: si se tienen unas pinzas de 22 centímetros de largo, como las que se muestran en la figura, para cortar un alambre que se coloca a 1 centímetro del punto A, se requiere una fuerza de 50 newtons. Pregunta: ¿qué fuerza tendrá que aplicar sobre las pinzas en el punto B a 19 centímetros del punto A? Entonces, datos que nos proporcionan sería: lo que quieren averiguar es la fuerza motriz, es decir, la fuerza que se tiene que aplicar en este punto, que es el punto B de acuerdo a la figura. Entonces, vamos a identificar o vamos a determinar cuál es el valor de la fuerza motriz y nos está brindando, de acuerdo a la figura, el fulcro se encontraría acá justo en el punto A. Aquí tenemos el fulcro o punto de apoyo y a 1 centímetro de ese fulcro o punto de apoyo se va a colocar el alambre. Entonces, nuestro brazo de resistencia sería de 1 centímetro. La fuerza de resistencia sería de 50 newtons, que nos la hacen ver ahí en la figura, y que aparte en el problema dice que para poder cortar ese alambre se requiere una fuerza de 50 newtons. Entonces esa sería nuestra fuerza de resistencia. Y tenemos el brazo motriz, que ese se mediría desde donde está el fulcro, que es aquí en el punto A, hasta donde se va a aplicar la fuerza motriz, que es acá en el punto B, y que, como podemos apreciar en la figura, tiene un valor de 19 centímetros ese brazo motriz. Volvemos a emplear esta ecuación: fuerza motriz por brazo motriz es igual a fuerza de resistencia por brazo de resistencia. Queremos averiguar la fuerza motriz, por lo tanto despejamos y el brazo motriz se traslada a dividir. Vamos a sustituir: la fuerza de resistencia es igual a 50 newtons, el brazo de resistencia es de 1 centímetro y el brazo motriz es de 19 centímetros. De esa manera simplificamos los centímetros: 50 por 1 da 50 y 50 dividido 19 nos da un resultado de 2.63 newtons. Recordemos que en este caso la respuesta nos está quedando en newtons porque es una medida de fuerza y acá estamos simplificando los centímetros. Entonces, recordar siempre que el brazo de resistencia y el brazo motriz tienen que estar en la misma unidad de medida. Vamos con el ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 dice: en el caso de una carretilla se coloca una carga neta de 60 kilogramos. Este término neto significa total, ¿de acuerdo? Una carga total de 60 kilogramos, que se ubica a 40 centímetros de distancia de la rueda. Pregunta: ¿qué empuje ascendente se tendrá que aplicar en un punto de los mangos que se encuentra a 1.2 metros de la rueda? Y tenemos acá la figura. El fulcro está justo donde se encuentra la rueda. En el centro vamos a colocar la fuerza de resistencia y en los
mangos de la carretilla vamos a aplicar la fuerza motriz. Datos que nos están proporcionando la masa que se va a colocar en la carretilla, que es de 60 kilogramos. Dice que esos 60 kilogramos se ubican a 40 centímetros de distancia de la rueda. Entonces, de la rueda a donde se va a colocar la masa hay 40 centímetros de distancia y ese sería el brazo de resistencia. Luego dice en la pregunta, ¿qué empuje ascendente se tendrá que aplicar en un punto de los mangos que se encuentra a 1.2 metros de la rueda? Entonces nos está preguntando la fuerza motriz y nos está diciendo que esa fuerza se va a aplicar a 1.2 metros de la rueda. Entonces, desde el fulcro hasta donde se va a aplicar la fuerza motriz hay una distancia de 1.2 metros. Ese sería nuestro brazo motriz. Ahora, aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Si nos percatamos, tenemos el brazo de resistencia en centímetros y el brazo motriz en metros. Entonces no coinciden, no son iguales. Por lo tanto, aquí hay que aplicar una conversión. Convertimos los 40 centímetros a metros. Sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Simplificamos los centímetros. 40 por 1,40 dividido 100 nos da un resultado de 0.4. Eso quiere decir que nuestro brazo de resistencia equivale a 0.4 metros. Y ahí ya tenemos todo en la misma unidad de medida. Aparte que lo que tenemos que emplear es esta ecuación, fuerza motriz por brazo motriz es igual a fuerza de resistencia por brazo de resistencia. Pero si nos damos cuenta en los datos, nos está pidiendo la fuerza motriz y no tenemos la fuerza de resistencia, únicamente nos dan una masa. Entonces en este caso la fuerza de resistencia va a ser igual al peso que se va a colocar en esa carretilla. Y hay que recordar que peso es igual a masa por gravedad. Como nos están brindando la masa, que es de 60 kilogramos, multiplicamos por la gravedad, que equivale a 9.8 metros por segundo al cuadrado, y al hacer esa multiplicación obtenemos un peso que es de 588 newtons. Ese peso sería nuestra fuerza de resistencia. Y entonces ya podemos despejar acá la fuerza motriz para poder descubrir el valor. Nos quedaría de esta manera y ahora simplemente vamos a sustituir. Fuerza motriz es igual a la fuerza de resistencia, que es el peso, que equivale a 588 newtons, por el brazo de resistencia, que sería 0.4 metros, dividido el brazo motriz, que equivale a 1.2 metros. Simplificamos los metros y de esta manera la respuesta nos va a quedar en newtons. Entonces 588 newtons por 0.4 dividido 1.2 nos va a quedar una respuesta para la fuerza motriz de 196 newtons. Ahora vamos con el ejemplo número 4 y dice: un peso de 75 newtons va a ser levantado con una varilla de 3 metros de largo. Si se puede ejercer una fuerza descendente de 30 newtons en un extremo de la varilla, pregunta, ¿dónde se deberá colocar un bloque de madera que actúe como punto de apoyo, es decir, como fulcro? Si realizo un dibujo que represente al problema, entonces dice que tenemos un peso de 75 newtons que va a ser levantado por una varilla que va a actuar como palanca, y esa varilla tiene una longitud de 3 metros. Entonces ese peso de 75 newtons, que es el que se va a levantar, sería la fuerza de resistencia. ¿De acuerdo? Entonces la fuerza de resistencia es de 75 newtons. El largo de nuestra varilla es de 3 metros. Dice que en el otro extremo se va a aplicar una fuerza descendente, que sería la fuerza motriz, y equivale a 30 newtons. Y en este caso nos está preguntando en dónde se deberá colocar, es decir, quiere saber una distancia en la que se tiene que colocar el bloque de madera para que actúe como punto de apoyo. Ahora, después de realizar este dibujo vamos a poder analizar lo siguiente. Vamos a colocar el fulcro a cierta distancia, pero nos dice que a qué distancia tendría que colocarse para poder actuar como punto de apoyo. Recordemos que tenemos en una palanca el brazo de resistencia y el brazo motriz. El brazo de resistencia se mide desde donde está la fuerza de resistencia hacia el fulcro. Entonces, en este caso estoy colocando acá X, y X lo estoy colocando porque no sé cuál sería ese brazo de resistencia. O sea, obviamente va a haber una distancia desde esa fuerza de resistencia hacia el fulcro, pero no sé a cuánto equivale. Entonces voy a colocar X, y esa X lo que va a representar es el brazo de resistencia. Ahora, recordemos también que existe un brazo motriz y que el brazo motriz se mide desde el fulcro hasta donde se va a aplicar la fuerza motriz, pero tampoco sabemos a cuánto equivale esa distancia o ese brazo motriz. Lo que sí sabemos es que toda la longitud de la varilla es de 3 metros. Por lo tanto, si X representa el brazo de resistencia, el brazo motriz tendría que ser igual a la longitud de la varilla, que es 3 metros, menos
el brazo de resistencia. Entonces sería los 3 metros, que es lo que mide la varilla en total, menos X, donde ya dije que esa X es el brazo de resistencia. Entonces si a los 3 metros le quito X, que es esta porción que está acá hasta antes del fulcro, lógicamente que 3 metros menos X me va a representar al brazo motriz. Entonces vamos a usar esta ecuación: fuerza motriz por brazo motriz es igual a fuerza de resistencia por brazo de resistencia. Y vamos a representar eso, pero algebraicamente. Entonces, la fuerza motriz, que equivale a 30 newtons, la colocamos, se va a multiplicar por el brazo motriz. Pero el brazo motriz está representado por 3 metros menos X. Entonces, colocamos aquí 3 metros menos X. Eso es igual a la fuerza de resistencia, que es de 75 newtons, multiplicado por el brazo de resistencia, que ya estamos representando acá con la X. Entonces colocamos X. Acá pues nos queda una ecuación con una variable, que es la variable X. Entonces vamos a determinar el valor de esa variable. Acá multiplicamos 30 newtons por 3 metros. 30 por 3 nos da 90 newtons por metro. Así quedaría representado. 30 newtons por menos X sería menos 30 newtons por X. La X representa una distancia, que ya dijimos que va a ser el brazo de resistencia. Entonces nos queda expresado de esta manera. Eso va a ser igual a 75 newtons por X, que nos queda representado de esta manera. 75 newtons por X. Ahora, vamos a agrupar de un solo lado del signo igual los términos semejantes. En este caso, si nos damos cuenta, esto que tiene la variable X es semejante con esto que también tiene la variable X. Entonces, los 30 newtons que se encuentran del lado izquierdo del signo igual los vamos a trasladar del lado derecho del signo igual, pero con la operación contraria. Acá está restando, por lo tanto del otro lado suma. De manera que nos queda 90 newtons por metro es igual a 75 newtons por la distancia más 30 newtons por la distancia. Estos, como son términos semejantes, los puedo sumar. 75 más 30 nos van a dar 105 newtons por la distancia. Entonces, como lo que queremos determinar es el valor de X, vamos a despejar esa X. Entonces, estos 105 newtons que están multiplicando del otro lado se trasladan a dividir. Nos quedaría 90 newtons por metro dividido 105 newtons. Y al momento de realizar esa división, 90 entre 105 nos queda 0.86 metros, porque como podemos apreciar, los newtons se simplifican y la respuesta nos va a quedar entonces expresada en metros. Por lo tanto, X equivale a 0.86 metros. ¿Pero qué representaba esa X al inicio? La X representa el brazo de resistencia. Entonces, acá la respuesta a la pregunta que nos hacen, que era ¿en dónde se deberá colocar un bloque de madera para que actúe como punto de apoyo? La respuesta es que se deberá colocar a 0.86 metros del cuerpo que pesa 75 newtons. Entonces, si lo coloco a 0.86 metros, me va a servir eso como punto de apoyo. Me va a servir el bloque de madera como punto de apoyo. O la otra respuesta es que en este caso estamos diciendo que colocamos el fulcro a 0.86 metros desde la fuerza de resistencia, pero la respuesta también se podría dar a partir de la fuerza motriz. Entonces puede ser también vamos a colocar el fulcro o la madera, la vamos a colocar a 2.14 metros del extremo de la varilla donde se aplicará la fuerza de 30 newtons, es decir, a 2.14 desde esta fuerza o desde este extremo que está acá. A partir de este extremo vamos a medir 2.14 metros y vamos a colocar nuestra madera. ¿Cómo sabemos que a 2.14? Bueno, pues porque recordemos que el brazo motriz está representado por 3 menos X y 3 menos X, que ya sabemos que X vale 0.86, 3 menos 0.86 nos da 2.14. Entonces podríamos brindar la respuesta ya sea a partir del brazo de resistencia o a partir del brazo motriz. Únicamente hacemos la especificación en la respuesta para saber de dónde a dónde estamos proporcionando la medición.